Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Digno de adorar, te adoramos, Rey. Te adoramos. Aleluya. Te adoramos, Rey, te adoramos, aleluya. Sí, Señor, te adoramos, Rey, aleluya. Te adoramos. Te adoramos, Rey, aleluya. Te adoramos, oh sí, te adoramos, Rey, aleluya. Te adoramos, sí, Espíritu Santo, te adoramos, Rey, aleluya. Te adoramos, Rey, aleluya. Oh Rey, Santo, Santo, te adoramos, Rey, te adoramos, aleluya. Bendito, te adoramos, Rey, aleluya. Oh Rey, gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te adoramos, Rey. Tú eres digno de gloria, digno de honra, digno de toda alabanza, digno de toda adoración. Bendito es tu nombre, gracias por la vida, Señor. Gracias por estos momentos, Señor, de poder verte, Señor, en medio de las circunstancias, en medio de toda la problemática, Señor, que podamos estar pasando. Podemos ver tu mano, Dios. Podemos escuchar tu voz. Gracias por esta posibilidad que nos das. Gracias, Señor, por tu amor, por tu presencia cada día, por cada detalle, Señor. Gracias, porque sé, Dios mío, que en muchos corazones se vienen cosas extraordinarias, palabras inefables que no le han sido a hombre escuchar en esta tierra, Señor. Bendice a los que pregonan tu palabra. Bendice a tus pequeños ministros en diferentes lugares del mundo, Señor. Gracias por el respaldo, Dios. Padre, danos constancia, paciencia, perseverancia, Señor, para conocerte a ti, Señor. Gloria. Te adoramos, Rey. Te adoramos. Aleluya.
necesitamos, Señor. Te adoramos, Rey. Te adoramos. Aleluya. Dulce Jesús, te adoramos, Rey, te adoramos, oh Rey. Sí, Señor, te adoramos, Rey, te adoramos, aleluya. Extiende tu mano, Señor, por todo el partido de Mar Chiquita, Padre, por toda Coronel Vidal. Gracias, Señor. Tú eres grande, Señor. Bendice los jóvenes, bendice los niños, bendice los ancianos, que te conozcan, Señor, los gobernantes. Te adoramos, Rey, te adoramos, oh Rey. Digno eres, Señor. Gracias, Padre. Lucas capítulo 2. Estamos leyendo el Evangelio según San Lucas. Interesante poder mirar todo el Evangelio de Lucas. Así podemos tener para que cada palabra no sea sacada de contexto y sea mal comprendida, ¿no? Una palabra en Isaías, por ejemplo, hoy podía ver un poquito Isaías. Te adoramos, Rey. Aleluya. Oh Rey. Adoramos al Señor las 24/7. Te adoramos, Rey. No es tan solamente estar cantando al Señor, sino que el corazón está en esa constante proclama, en ese constante pregonar. Es imposible, ¿no? Es increíble, es imposible amanecer sin Cristo. Es imposible. Nadie te lo puede sacar. Nadie te puede separar del amor de Cristo. Lo vas a probar vos con tu vida. Ni lo alto, ni lo profundo, ni el hambre, ni la desnudez, ni ángeles, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir te podrá separar de esta comunión, amado, amada. Nunca, jamás. Menos un hombre y ni una mujer. Nadie. Nadie te puede separar del amor de este grandioso Rey. ¿Sí? No es una cuestión de hablar cuando uno está bien, cuando uno está mal. No es un tema de que me siento bien, me siento mal. No es un tema que siento esto de parte, que siento lo otro. Todo emociones. Una de las cosas que uno va creyendo a poco, que la emoción no tiene ningún tipo de efecto en el espíritu, ¿sí? Porque el espíritu está por encima de todas las cosas. Entonces, en medio de circunstancias adversas, Él sigue siendo Rey, sigue operando alrededor del mundo diferentes milagros, diferentes prodigios. El Señor está sosteniendo toda la tierra, por decirte algo, ¿cierto? Gloria.
los días, los tiempos. Él tiene en su mano los tiempos. Por eso el salmista en el Salmo 31 dijo, en tus manos están mis tiempos. Sí, en tus manos están mis tiempos, Señor. Sí, gloria a Dios. Allá un profeta dijo, hay un poder que se manifiesta en el corazón de todo aquel que ama al Señor, no de solamente unos cuantos, sino de todos aquellos sencillos de corazón. Él es un especialista. Él es un especialista para habitar el corazón sencillo, ¿cierto? Tu obra, creo que está en Habacuc, en el medio de los tiempos, ¿cierto? Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. ¿Sí? Oh Señor, Habacuc 3, verso 2. ¿Sí? Hay un salmo. En tus manos están mis tiempos. Son formas que vos podés elaborar un hablar con este Dios, ¿cierto? En tus manos están mis tiempos. Aleluya, Rey, te adoramos, Rey, te adoramos, oh Rey. Salmo 31, verso 15 dice, en tus manos están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. ¿Sí? Es una oración que hacía el rey David. En tu mano están mis tiempos. ¿Sí? Dios es el que nos sustenta con la diestra de su justicia. ¿Quién es la diestra de su justicia? Cristo. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque está sentado a la diestra del Padre. Por eso el Señor dice, nunca te abandonaré, nunca te dejaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Eso está por allá por Isaías, ¿no? 41, 10. Siempre te sostendré, siempre te sustentaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. ¿Quién es la diestra? Ya en Isaías se hablaba de formas misteriosas, como un misterio en ese tiempo, de alguien que iba a estar a la diestra y que iba a sustentar todas las cosas, y que sustenta con todas las cosas con el poder de su gloria. Es Cristo. Podemos ver a Isaías predicando a un Cristo, ¿cierto? En ese tiempo para Israel, ¿no? Pero hoy lo tomamos un principio para nuestras vidas, ¿cierto? Y vos podés decir, tengo tiempos buenos, tengo tiempos malos. Pero ¿sabés qué? Vos no tenés que prestar tanta atención a los tiempos buenos o malos. Los tiempos buenos hay que disfrutarlo, y los malos, lógicamente, nos sirve para un entrenamiento, para un forjar. ¿Por qué? Porque nos tocó una vida no fácil, ¿cierto? No fácil. Muchas personas, ¿cierto?, que perdieron seres queridos, han tenido una mala noticia en su trabajo, están viviendo una situación difícil todo el tiempo, y es un tiempo edificante, que no es fácil. Y ¿sabes qué? Tampoco es imposible pedir ayuda a veces. Lógicamente que uno tiene que saber pedir ayuda a alguien, ¿no? Que uno tenga confianza, ¿cierto?
primeramente Cristo, ¿cierto? Como le dijo David, le dijo, en tus manos están mis tiempos, líbrame de mis enemigos y de mis perseguidores, ¿sí? Ese es un tiempo que no nos podemos dejar llevar por las emociones, ¿cierto? Eso no quiere decir que tenemos que ser gentes duras o gente fría, ¿no? Dios nos dio emociones para transmitir, ¿cierto? Nuestros estados de ánimo, ¿cierto? Pero todo lo que atañe al espíritu, ¿cierto? Yo hoy podría estar tal vez tranquilo, sentado, mirando una película, pero esto brota del corazón, ¿sí? Para que la persona que escuche siga a Cristo Jesús o siga la palabra de Dios, ¿cierto? Uno no busca seguidores por esto, ni en Facebook, ni ninguna red social, ni nada, no busca enriquecerse, nada. Estos son cosas que el Señor nos dice, tenemos que dar, ¿eh? Dice por allá el apóstol Pablo, que me es impuesta necesidad de esto de predicar el Evangelio. Pobre de mí si no lo hiciere. ¿Sabe por qué? Porque para otra cosa no sirvo. Para otra cosa no sirvo, ¿sí? Esto no quiere decir que uno es alguien, ¿cierto?, que no tiene nada para ofrecer, pero en cuanto a lo espiritual o cuanto al propósito de vida, ¿cierto?, aquí tiene que estar mi gozo y mi alegría, ¿sí? Entonces viene un renuevo en todas nuestras emociones, en todos nuestros estados de ánimo, ¿cierto? Y comenzamos a afrontar todas las cosas que están aconteciendo, todo el porvenir, ¿cierto? Ya no estar imaginándome el día de mañana o preocupándome por el día de mañana, sino yo te invito a dejar todo en manos del Rey Jesús. Todo. Tu pobreza, tu riqueza, tu alegría, tu tristeza, todo en manos del Rey, ¿sí? Y esto es muy importante. Salmo 31:15. En tus manos están mis tiempos, ¿cierto? Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores, ¿sí? Te animás a decir esa oración y darle gracias, Señor. Gracias, Señor, porque ahora estoy en tus manos. Gracias, Señor, porque me estás librando de todas estas situaciones que se han venido manifestando alrededor de mi vida, de mi familia, de mi hogar, ¿cierto? Solo quiero glorificarte a ti. Quiero ubicar mi deleite en esta vida en tu persona, Cristo Jesús. Tú que sufriste por mí, pero también resucitaste. Porque también muchos te muestran a ese Cristo, cierto, que lógicamente sufrió en la cruz, todo, ¿no? Pero no pueden manifestar a ese Cristo resucitado. Bueno, este es el propósito. Por esto no es una cuestión que yo siento de Dios, que no siento de Dios, ¿cierto? Esto es fe, es creer, ¿cierto? Por eso yo te animo en este día a edificar tu fe y decirle, en tus manos están mis tiempos, Señor. Y vos como una obra de Dios, ¿sí? Vos sos una obra de Dios, ¿sí? Dice su palabra por allá, por Mateo, que hubo una mujer que emprendió la luz para buscar una moneda, ¿no?, que se le había perdido. Dice que cuando la encontró, dice, a esa moneda perdida, dice que cuando la encontró fue gran gozo, se la mostró a sus amigas y se gozaron todas. ¿Quién es esa mujer? Esa mujer es el Espíritu Santo, la luz. ¿Qué es la luz? Cristo. Y esa moneda perdida era yo, sos vos, ¿cierto? Pero ¿sabe qué? Era una moneda perdida, pero no una moneda devaluada. Es una moneda de altísimo valor,
Y el valor de tu transacción fue la sangre del Cordero en la cruz del Calvario. ¿Sí? Así que tiene un profundo, ¿cierto? Una profunda eficacia el sacrificio de Cristo y su resurrección, porque juntamente es con Él, así como vos morís con Él, en su muerte, resucitás también con Él juntamente en esta noche. ¿Sí? Gracias, Señor, digno de toda alabanza. Vamos a seguir con la lectura de Lucas. Te invito, si querés seguir esta lectura, no es una obligación, ¿cierto? Esto sirve para una edificación, pero sí había unas palabras que tenía que declarar y hablar de parte del Señor, que fue lo de los salmos que te compartí y lo de Habacuc, que habla un poco de los tiempos, ¿no? ¿Sí? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú bendices, Señor, en esta noche. Esta tu palabra, Rey. Gracias. Te adoramos, Rey. Te adoramos, oh Rey. Toda la gloria es a ti, Señor. Bendice los corazones. Te adoramos, Rey. Te adoramos, oh Rey. Entra en los hogares, Espíritu de Dios, en los corazones de los hombres y las mujeres, Padre, en el campo, en los barrios, en las calles, tus ángeles, Padre. Te adoramos, Rey, te adoramos, oh Rey. Oh Dios, te entregamos todas nuestras tristezas, todos nuestros fracasos, nuestras amarguras. Señor Jesús, tú eres digno. Te adoramos, Rey. Te adoramos, oh Rey. Gracias. Amén. Gracias, Señor. Dice el libro de Lucas. Hoy leímos el capítulo 1 de Lucas. Vimos ahí los ángeles, personajes los ángeles, cómo le comunicaron a la madre de Juan el Bautista y a la madre de Jesús de los nacimientos de estos dos niños. ¿Sí? Uno que tenía el propósito del Señor de preparar el camino de Cristo, donde predicaba, ¿cierto?, el bautismo por el arrepentimiento. Era una demostración pública, ¿cierto?, para arrepentimiento. ¿Qué quiere decir arrepentimiento? Un cambio de pensamiento. No es una lágrima en medio de una iglesia, es un cambio de pensamiento en cuanto a Dios, donde uno le abre el corazón a esta persona de Cristo, a esta persona del Espíritu Santo. Él hace habitación y comienza toda un caminar, ¿cierto?, mirando su palabra, su verdad, ¿sí? Y donde las vidas eran fortalecidas en la fe, ¿sí?, donde Dios levantaba sus vidas, le daba el valor que ellas tienen, así como vos tenés que saber que vos tenés un valor, ¿cierto?, en tu vida. Es un valor maravilloso, ¿cierto? Es algo que no la puede comprar, dice Pedro, ni oro, ni plata, ni todo el dinero del mundo. No hay nada que pueda comprar una vida, ¿cierto? Y el Señor quiere que eso vos lo sepas, que Él tiene un cuidado especial, un cuidado único con cada ser humano,
¿cierto? Más con aquellos que le creen, ¿sí? Así que yo te invito, a que seas fortalecida o fortalecido en la fe. Y podíamos ver ángeles que le anunciaban, ¿cierto?, a María y a Elizabeth. Elizabeth, la madre de Juan, y María, la madre de Jesús, le avisaba de los nacimientos de estos dos grandes, ¿cierto? Juan vino a preparar el camino de nuestro Salvador, pero a su vez esto está orientado hacia Israel en ese tiempo, ¿sí? Por eso es muy importante que nosotros sepamos que nosotros tenemos que tener un gran valor y estar mirando mucho las cartas paulinas, desde Romanos hasta Filemón. Esas son las cartas en las cuales nosotros, su iglesia hoy en día, su pueblo, aquellos que le creemos a Jesús, ahí encontramos todo lo que necesitamos para saber quiénes somos, qué tenemos y qué podemos en Cristo Jesús, ¿sí? Después, todo lo que son los evangelios y los demás libros, lógicamente que nos edifican también. Pero nosotros los libros principales para la iglesia es de la carta de los romanos hasta Filemón. Todas las cartas paulinas, ¿cierto? Después hay mucho que se ha escrito: Pedro, Santiago, Judas, Mateo, Marcos, Juan, Lucas. Son cartas orientadas al pueblo hebreo, en la cual yo no te voy a negar que nosotros podemos sacar enseñanza y aplicaciones, ¿cierto? En esos lugares, enseñanza y principios, pero no se puede aplicar directamente, ¿cierto? A la iglesia. ¿Por qué? Porque fue dicho en otro contexto, en otro pacto, ¿sí? En el caso de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que el que vamos a leer es Lucas, ¿cierto? Fue escrito en el tiempo del viejo pacto, ¿sí? Pero acá podemos conocer el pensamiento directo de nuestro Salvador cuando estuvo caminando, y eso es lo maravilloso, ¿no? Bueno, vamos a seguir acá. Dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. ¿Quién era Augusto César? Nosotros hemos leído algo de historia en la escuela y sabemos que eran emperadores, estos que se llamaban Césares, ¿cierto? Bueno, Augusto César promulgó un edicto. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, ¿cierto? ¿Por qué dicen que estos libros, ¿cierto?, son históricos, biográfico histórico de nuestro Salvador? Porque toca la historia, lo podés googlear, ¿cierto? Y te va a dar el tiempo. Entonces te vas a dar cuenta que todo esto que fue escrito no es algo loco ni algo que se inventó alguien. Perdón, hay un pequeño... ¿Qué es lo que te da a entender esto? Que esto está sostenido por la historia, ¿sí? Cuando vos vas y mirás Cirenio gobernador de Siria, Augusto César, ¿cierto? Vas a buscar a Augusto César y te va a aparecer del año que reinó hasta el año que dejó de reinar, ¿cierto? Hay un hecho histórico que respalda, ¿cierto?, este caminar de este hombre llamado Cristo Jesús en la tierra. Todo el Evangelio habla de Cristo desde el desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿sí? Podemos ver el viejo pacto que hablaba de Cristo. Los profetas hablaban a través de los sacrificios, a través de los sacerdocios, a través de distintas parábolas, hablaba de alguien que iba a venir, ¿cierto? Y ya en el nuevo pacto, digamos, ya está la manifestación del Rey. La manifestación nosotros vamos a encontrar en las cartas paulinas. Directamente ya viene a habitar nuestras vidas, ¿cierto? E iban todos para ser empadronados cada uno a sus ciudades, Había habido un censo. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, ¿cierto? Había que ver cuántos kilómetros había de Galilea. Es muy interesante esto, yo a veces lo hago. Distancia desde Galilea
a Nazaret. A ver. 29 kilómetros. 29 kilómetros. Así que José caminó con María y Jesús 29 kilómetros. Antes caminaban o si no iban a lomo de burro. Eso para entender un poquito y entrar en el contexto. Es muy lindo, ¿no? Para entrar en el contexto de cómo fueron más o menos algunas realidades que había, ¿no? Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, de Judea a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, ¿cierto? Fíjate vos que en Miqueas 5:2, Miqueas 5:2, pero dice el profeta Miqueas, pero tú Belén, Efrata significa pequeña, Belén significa casa de pan, pero tú Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio. A ver, es una palabra preciosa esta, por ahí se tarda un poquito. A ver, Miqueas. Y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. ¿Sí? ¿Por qué su salida, mi querido amigo y amiga? Porque este es Cristo, es una de las tres personas de la deidad, una de las tres personas, en que era el verbo de Dios, que estaba con Dios desde el principio, después se encarnó en Cristo Jesús por medio, ¿cierto?, del embarazo de María, por medio de su espíritu, ¿cierto? Este verbo deja todo su poder, toda su autoridad, su dominio, y se viste de nuestra naturaleza. Por eso dice que, pero tú Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, ¿cierto? La familia de Judá. Judá es una ciudad donde reinaba David, ¿cierto? Que fue el rey de Israel, ¿cierto? ¿Te acordás? El que mató a Goliat, ¿no? De ti me saldrá el que será Señor sobre Israel, y sus salidas son desde el principio. ¿Qué pasa? Sus salidas, ¿qué significa? Su origen, ¿cierto? Es desde el principio, por así decirlo. Es algo que no tiene, digamos, un principio, sino que es alguien eterno, viene de la eternidad, ¿cierto? Y desde los días, ve acá está, desde los días de la eternidad, dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, ¿cierto? Es una persona que viene, es alguien eterno, se hizo hombre, ¿cierto?, para cumplir un propósito. La tierra que es salvada, que es, primeramente, Él no vino, no es lo principal salvar al hombre, lo principal es restaurar el reino, traer el reino de los cielos a toda la tierra, que se va a manifestar en los últimos días. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo por medio de la prédica del mensaje? Y nosotros creer a esa prédica. Él establece el reino en nuestros corazones. Eso es algo que solamente lo puede hacer el Espíritu, ¿sí? Es algo muy loco, ¿no? El reino de Dios en nuestros corazones. Y es Cristo, ¿sí? Entonces acá podemos mirar cómo Miqueas profetiza 700 años antes, aproximadamente, que Belén iba a ser la familia en que nacería Cristo Jesús. Y acá podemos ver en Lucas, y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa
y familia de David. ¿Ok? Para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. O sea, en un establo nace nuestro Salvador, ¿sí? Nuestro Señor, ¿sí? Había pastores en la región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Qué maravilla, ¿no? Estos pastores cuidaban el rebaño, las vigilias de la noche. Es como una pintura, ¿no? ¿Te imaginas la noche y los pastores, ¿cierto? Cuidando. Gracias, Jesús. El rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, otra vez el ángel, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. ¿Cierto? En ese tiempo, mi querido amigo y amiga, al no haber texto, al no haber Biblias, el Señor usaba a los profetas, a los ángeles, a los sacerdotes, para traer palabra de Dios o manifestación de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pueblo común, digamos, como yo, ¿no? como nosotros, no tenían acceso a los rollos, al Pentateuco, al Viejo Pacto, no tenían, solamente los sacerdotes tenían, y los escribas podían interpretar, y ellos eran lo que le comunicaban al pueblo. Uno de los escribas muy famosos, ¿cierto?, que quedó registrado en la Biblia fue Esdras, ¿cierto?, un escriba justo. Hubo un gran avivamiento en su tiempo, está en el Viejo Pacto, ¿cierto?, y representaba muy bien lo que un escriba, ¿cierto?, de comunicar verdades al pueblo. Aún él ponía gente que a medida que él iba predicando, había gente que le explicaba a la gente, ¿cierto?, lo que es palabra. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que una de las formas que Dios usaba para comunicar verdades, ¿cierto?, a su pueblo Israel, era por medio de ángeles. Hubo un gran mover angélico en todo el Viejo Testamento, ¿cierto? Todo el Viejo Testamento. No es así ahora, ¿sí? Ahora nosotros, digamos, no tenemos autoridad para mandar a los ángeles de acá para allá. Eso es algo que el Señor atiende, ¿cierto?, el pedido, y hay cosas muy puntuales que el Señor puede usar ángeles, ¿cierto?, para que intervengan en una situación, porque ya hay un propósito determinado a través de los tiempos según el diseño, ¿cierto? Y sabemos que hay acontecimientos provocados muchas veces por las tinieblas y por el mismo hombre, ¿cierto?, que necesitan sí o sí la intervención de Dios, y puede usar sus ángeles, ¿sí?, o algo personal de una persona también, Él puede hacerlo, ¿sí?, pero no es lo más común hoy en día, aunque hoy aparezcan por todo lado predicadores que dicen, que hablan, ¿sí? Sí fue muy usado en el Viejo Pacto, pero hoy en día, ¿sabes qué? Tenemos a alguien más poderoso que un ángel habitando nuestras vidas, y es Cristo, es su Espíritu Santo. ¿Qué más poderoso que el Espíritu Santo? Cristo habitando en nosotros, y el Padre. Cuando Él dijo, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Eso está allá por San Juan capítulo 14. Y vendremos a Él y haremos morada en Él. Entonces, ¿qué ángel puede ser más poderoso que la Trinidad habitando el corazón del Hijo de Dios, de la hija de Dios?
¿sí? Eso vos tenés que pensarlo, ¿sí? Pensarlo. Y Él puede enviar un ángel, sí, sí, lo puede enviar, cómo no. Pero siempre va a estar bajo la autoridad y bajo el diseño del Señor, ¿sí? Y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Sí? Hoy una de las cosas que se ha perdido en nuestras vidas como hijos e hijas de Dios es esa alegría de haber sido rescatado por el Rey, ¿cierto? Puede ser causa humana, puede ser causa nuestra, ¿cierto? Pero una de las cosas que yo te animo a que vos te hagas responsable y digas: Señor, es por mi causa. ¿Por qué me dejé llevar por esto, por aquello, por una situación, por una persona? ¿Cierto? Entonces, que vos puedas deshacer todo ese pensamiento tal vez, ¿cierto? Y puedas ir otra vez a la fuente y puedas volver a ese primer amor. El primer amor no es volver a una iglesia, si vos querés lo podés hacer. Eso. Volver al primer amor es ponerlo a Cristo en tu vida. ¿En qué sentido? Sé que lo tenés a Cristo, lógicamente, pero que se manifieste, ¿cierto? Que ese gozo, esa alegría, que es la fuerza del cristiano, ¿cierto? Pueda ser generada dentro de vos por el poder de Dios. Si hoy entregas todo en las manos del Señor, ¿no? Y le decís: Señor, como decíamos en el Salmo, en tus manos están mis tiempos. Una de las cosas que se pierde es el gozo. ¿Por qué? Porque hoy en día, mucho en el mundo cristiano, estamos muy acostumbrados ¿a qué? A esas alegrías pasajeras, ¿viste? Porque nos dejamos llevar por nuestros ojos, cosas que no tendrían que ser así. Eso es una certeza en nuestro corazón. Entonces uno vive verdaderamente sin miedos, sin temores. ¿Por qué? Porque está siendo perfeccionado en el amor de Cristo. El amor se sigue derramando en tu corazón constantemente, pero nosotros muchas veces apretamos el botoncito ese que está ahí en nuestra vida, de que hasta aquí nomás, Señor. ¿Por qué? Porque hay un sentimiento, tal vez una euforia, una tristeza, algo que frena eso, y estamos más atendiendo más las cosas que vienen por fuera que lo que está internamente, ¿cierto? Y aunque no sientas euforias por fuera, Él está en tu vida, su amor se sigue derramando en tu vida y se siguió derramando este tiempo, ¿cierto? Entonces dice: y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, ¿cierto? Esto os servirá de señal, porque esto es una de las cosas que perseguían siempre los hebreos. Ellos querían tener señales. ¿Cuál es la señal de esto? ¿Cuál es la señal del otro? ¿Cuál es la señal de tu venida? Nosotros, la iglesia, no nos manejamos por señales. ¿Por qué? Porque ya tenemos la señal habitando en nosotros. Nosotros tenemos que confiar nada más, ¿sí? Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, ¿cierto? Y yo diría con las mujeres también. Acá está hablando al género humano, ¿cierto? Cuando dice hombres, ¿cierto? Esto fue profetizado por Isaías 7:14,
también unos 700 años antes, diciendo: por tanto, el Señor mismo os dará señal. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá. Cosas extraordinarias el Señor tiene, ¿no? A veces nosotros nos desenganchamos de esto, ¿cierto? Y no nos damos cuenta de lo extraordinario, ¿cierto?, que Dios hace con nosotros. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Sí? Ese era el nombre que tenía. En Israel, ¿qué era? Dios con nosotros. Para la iglesia es Dios en nosotros. ¿Te das cuenta de la diferencia que hay? ¿Te das cuenta? Toda la manifestación en el viejo pacto era por fuera. Hoy toda la manifestación para su iglesia comienza desde el interior. He aquí el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cierto? Nosotros estamos esperando las soluciones siempre que vengan del exterior. Siempre del exterior, ¿no? De las autoridades que están afuera, autoridades religiosas, políticas, ponele el nombre que sea. Pero la solución para nuestras vidas está en nuestro interior. Eso fluye en nuestras vidas y se manifiesta y se imparte al resto de las vidas, ¿cierto? Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Eso hablaba Dios por medio de Isaías, y el cumplimiento está acá en Lucas. En Lucas. Sí. Dice: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Nosotros lo podemos ver esto hoy a través de la Biblia. Bueno, en esa época no había Biblia. Entonces venía un ángel, se le presentaba un ángel a esta gente y quedaba impactada en esa aparición, en esa visión de un ángel. En medio de la noche, cuando estaban cuidando su rebaño, a la luz de la luna aparece un ángel, ¿cierto? Pero dice que en este tiempo es más glorioso, porque nosotros tenemos al Cristo, al Rey, al Señor de señores, al que creó los ángeles, al que creó todo el mundo espiritual, al que hizo las estrellas, al que sabe cada una de ellas el nombre de las estrellas. ¿Cómo que no va a tener poder para transformar toda nuestra vida si nosotros lo dejamos? ¿Sí? Y que nada detenga este mover en tu vida. Nada detenga ese mover. Y si se detuvo, bueno, eso tiene que regenerarse otra vez, desde tu interior. Aleluya, Rey. Dice: no temáis, porque aquí os doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, dice Lucas 2, capítulo 10, vamos al 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Repentinamente, hablamos de señal en Isaías, acá hablando, esto será por señal. Un niño en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales, más ángeles, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres.
esta noche, paz del Señor. ¿Sí? Dice que estos ángeles, en el cual, ¿cierto?, infundieron temor en los pastores, estos ángeles adoraban al Rey que había nacido. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. ¿Cierto? Entonces lo que se le habló, ellos querían vivirlo, ellos querían tener esa experiencia, ver a ese Salvador, y ahí iban, ¿cierto? Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Tremendo, ¿no? Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Bueno, María fue una mujer que siempre fue una mujer que guardaba todas las cosas que hablaban de este Cristo. Ella las guardaba en su corazón. En diferentes lugares vamos a ver, a medida que vamos avanzando en el libro de Lucas, vamos a ver esta oración, ¿cierto? Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho, ¿no? ¿Hace cuánto, no, que no entramos a nuestras habitaciones y alabamos al Rey, exaltamos su nombre? ¿Sí? Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. El cual le había dicho, ¿cierto? Acá ya venía con un nombre, el nombre venía ya por una iluminación del cielo, que se tenía que llamar Jesús. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, ¿sí? Generalmente cuando una mujer daba a luz, ¿cierto?, tenía que pasar, creo que eran 7 días, que no se podía presentar a ningún sacerdote. Estamos hablando del viejo pacto, ¿no? Entonces por eso dice, pasados, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo. Santo al Señor. Una persona que era apartada, ¿cierto? Que podía ser apartada y podía ser dedicada al Señor. Fue el caso de Samuel. No es que Dios despósticamente le sacaba el niño a su madre para que le sirviera a él. No. Era una elección. La madre de Samuel, por ejemplo, lo dedicó. Le dijo, Señor, si tú me dieres un hijo, te lo dedicaré a ti. Y cuando él cumplió 1 año, creo que fue algo así, ayúdenme un poco, ella lo entrega, ¿cierto?, a Leví, que era el sacerdote, allá en Silo, creo que era el lugar donde este sacerdote ministraba, y sabemos la hermosa historia de Samuel, ¿no? Entonces tenía posibilidad de que este niño, siempre el primogénito, tenía una ventaja en cuanto a entrar al servicio del Señor. Sí, los padres así lo decidían o se lo pedía el Señor, ¿no? Será llamado santo, será llamado santo. Había un mandamiento en Éxodo 13, por ejemplo: conságrame todo primogénito, cualquiera que hable matriz entre los hijos de Israel, ¿cierto? Todo eso serán
llamado santo, ¿cierto? Todos los primeros hijos que abrieron en matriz. Y así también como de los animales, ¿cierto? Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos, ¿cierto? Cuando los días fueren cumplidos por el hijo, claro, por ese hijo y por esa hija, para que se lo llevaran otra vez los padres, tenían que ofrecer 2 tórtolas y 2 palominos. En este caso, este era un tipo de ofrenda para gente humilde. Había otra gente que podía llevar otras cosas más caras, ¿no? En este caso, las tortas y palominos generalmente era para gente humilde. Entonces, ese hijo se lo daban a los padres, se lo entregaban, ¿no? A no ser que el Señor se los pidiera o ellos se los querían dedicar al Señor, ¿no? Si ellos se dedicaban al Señor, pasaban el tiempo de amamantar al niño y de tener cierta edad y se lo llevaban a esos lugares de ministración, esos templos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Acá, fíjate vos que el Espíritu Santo estaba sobre él. El Espíritu Santo en esa época, el hombre al no estar redimido, ¿quién fue el que pudo redimir al hombre? Cristo. Entonces el Espíritu Santo no podía habitar al hombre. Venía y reposaba sobre el hombre, hacía la obra que tenía que hacer y se iba. Por eso el rey David en el Salmo 51 decía: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Cierto? No quites de mí tu Santo Espíritu, Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu accionaba de esa forma. Venía sobre Sansón, venía sobre Jefté, sobre Moisés. Hacía la obra y se iba. ¿Okay? Porque el hombre todavía no había sido redimido. Cuando viene Cristo, por eso hoy nosotros tenemos el poder habitando en nuestra vida. El Espíritu ya no está reposando. Viste que hay muchos lugares y dicen: ven Espíritu Santo. No, ya no le tenemos que decir más ven. Él habita, Él mora en nosotros. Él no es alguien que viene a alquilar una casa, Él viene a morar nuestras vidas. Lo que pasa es que nosotros muchas veces por diferentes motivos lo contristamos, lo apagamos. Pero hoy es el tiempo de que ese Espíritu Santo comience otra vez a moverse en nuestras vidas. Esa es la gran diferencia que hay con hoy, ¿no? Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Impresionante, extraordinario. Un hombre que conocía las profecías. Viste que tocamos algunas profecías, por ejemplo tocamos Isaías 7:14, que habla de que la Virgen concebirá y dará luz. Tocamos Miqueas 5:2, que habla de Belén, pequeña para ser tenida, ¿cierto? De ti me nacerá el que será Salvador. Bueno, esta gente, ¿cierto? Era un varón piadoso, conocía el texto, conocía a los profetas y sabía del Cristo que iba a venir. Y él supo en ese momento quién era el Cristo. Y dice, mira, y él le había sido revelado por el Espíritu, tenía una relación muy linda con el Espíritu, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. ¿Qué quiere decir esa expresión movido por el Espíritu? La voluntad de Dios. Se movió bajo la voluntad de Dios. Hubo una revelación en él. Se movió bajo esa voluntad. Dice, y fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús trajeron
lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Fíjate vos que el hombre estaba por morir y sabía ya que se podía ir en paz. Conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Acá él tenía verdaderamente un conocimiento de que por causa de este Cristo iba a ser conocida la verdad de Dios en todo el mundo. Los gentiles, quienes somos nosotros, éramos nosotros en nuestro tiempo, ¿cierto? A través de Israel, ¿cierto? Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y qué maravillados tendríamos que estar nosotros sabiendo de que Él habita en nuestras vidas. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Acá está hablando un resumen un poco de lo que iba a acontecer con él. Lo voy a marcar acá. Que iba a acontecer con él, que aconteció, ¿cierto? He aquí, este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Él tuvo una gran lucha, no con Satanás, sino directamente, ¿no? Sino con los escribas, con los fariseos, con los religiosos de ese tiempo, que lógicamente que estaban embaucando al pueblo, ¿cierto? Con doctrinas y un montón de cosas. Y este vino a traer la verdad, vino a traer la interpretación de esas doctrinas judaicas, judías, ¿no? Pero muchos estaban en contra de él, y muchos verdaderamente, dice, y señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma. Ahí ya estaba profetizando Simeón de qué muerte iba a morir. Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? Tener un niño y que ya desde ese tiempo se le diga de qué muerte iba a morir, ¿verdad? Pero qué gloriosa fue esa muerte, amado, porque de esa muerte Él resucita. Él es Dios, ¿no? El diablo no pudo encontrar nada para acusar a este Dios. Dice que el infierno y la muerte no pudieron retenerlo, por allá por Hebreo capítulo 2. ¿Cierto? Y así tampoco va a poder retener nuestras vidas nunca, porque nosotros estamos en Cristo, y los que están en Cristo no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, dice su palabra, Y si el Señor dice que no hay condenación, no hay condenación. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ¿cierto? De edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda, y hacía 84 años, y no se apartaba del templo sirviendo de día y de noche y día, con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todo lo que esperaban la redención de Jerusalén. Ella predicaba, esta mujer. Podemos ver gran actividad de las mujeres de Dios, cómo Dios usó y honró y honra y sigue honrando a las mujeres, y eso es algo extraordinario también, amado, ¿cierto?
Gracias, Jesús. Sentite verdaderamente apreciada en estos tiempos. Y después de haber cumplido con todo lo prescrito de la ley, volvieron a Galilea, a su ciudad, Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Esa misma gracia la tenés vos, ¿sí? Iban sus padres, dice, ya estamos terminando, todos los años a Jerusalén en la fiesta de Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. ¿Sí? Buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándole. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijeron, dice, sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así, esto así? Nos has hecho así. He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Cierto? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, ¿cierto? Estaba sujeto. Él entendió que tenía que estar sujeto a sus padres, ¿cierto? Pero ya había una pasión en él, en su vida, y que era comunicar las verdades del Padre por el gran amor que él tenía por su Padre, ¿cierto? Aleluya, gloria. Perdón. Dice: mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba estas cosas. Acá está otra vez. Y su madre guardaba estas cosas en su corazón. Otra vez, ¿no? Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. ¿Sí? Y bueno, amado, acá terminamos esta pequeña exposición, este pequeño comentario. ¿Sí? En el día de mañana o en la madrugada, no sé, en el momento que el Señor quiera, estaremos dando Lucas capítulo 3. ¿Sí? Damos gracias al Señor por todo. Padre, te pido que tú bendigas el corazón de tus hijos y de tus hijas, Padre. Padre, te pido que tú le concedas las peticiones de su corazón a cada uno de los que están escuchando este mensaje de salvación. Sean guiados, Señor, en estos tiempos, sean pastoreados en estos tiempos por tu Espíritu, Señor. Padre, te pido que tú estés aumentando su sabiduría, su ciencia, pero por sobre todas cosas que el amor, Señor, sea derramado en los corazones de cada uno, que tú escuche sus oraciones, Padre. Escúchalos, Padre. Ellos están buscando un amparo tuyo. Ellos están buscando tu fortaleza, Señor, en estos tiempos, Señor. Que sean adoradores tuyos en todo tiempo, Padre. Aunque nadie los vea, Señor, en tu intimidad con ellos. Gracias, Señor.
Amén, Jesús. Aleluya, Rey. Aleluya. Ministra, Padre. Te adoramos, Rey. Te adoramos. Aleluya. Sí, Espíritu Santo. Te adoramos, Rey. Te adoramos. Aleluya. Te adoramos, Rey. Te adoramos. Aleluya. Imparte tu paz, Señor, en los corazones. Ministra, Padre, hasta lo más profundo en las almas, Padre. Quita toda cautividad del enemigo, toda cadena, Dios, de opresiones. Padre, esas personas que no pueden conciliar el sueño, Padre, te pido en el nombre de Jesús que puedan descansar, Dios. Que puedan soñar, Señor, contigo, que tú muestres en el nombre poderoso de Jesús. Te pido que tú sanes toda dolencia en el pueblo, Padre. De tus milagros, Señor, oramos por milagros. Eres tú el que los haces. Por tus llagas, sana los cuerpos, Padre. Y si tú quieres, Padre, y tú crees que es preciso, envía a tus ángeles. Aleluya, Rey. Bendice, Dios. Bendice, Dios. Bendice, Dios. Levanta un pueblo sabio. Que te conozcan, Señor. Y esta es mi salvación. Que te conozcan a ti y al que enviaste. Señor, gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya, Rey. Gracias. Gracias, Señor. Amén, Señor. Amén.